El Fútbol Club Barcelona acaba de proclamarse campeón de la Liga Española 2022-2023 después de pasar por encima del Real Club Deportivo Español en el derbi de la ciudad condal. Un título importantísimo para el proyecto de Xavi Hernández y también por la arriesgadísima apuesta que hizo el cuadro azulgrana el pasado verano. Vamos a analizar, a repasar lo que ha sido este viaje del cuadro blaugrana hasta proclamarse campeón de Liga 2022-2023. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona acaba de proclamarse campeón de Liga y lo ha hecho, además, gozándolo ante un Real Club Deportivo Español al que ha superado de principio a final de partido y lo ha hecho de una forma, bueno, pues muy sorprendente, finalizando su temporada a falta de 4 jornadas, proclamándose campeón y ahora sí que sí, firmando o consiguiendo un título importantísimo, el título que obviamente, pese a que las expectativas podían estar altas incluso también en la Champions League, el título de Liga yo creo que era el más realista de conseguir para los azulgranas después de una temporada, después de un verano de muchísima inversión, de asumir muchos riesgos a través de las palancas. En este vídeo quiero ir repasando lo que ha ido ocurriendo, cómo se ha ido desarrollando la temporada del equipo de Xavi Hernández, comenzando, como no, por lo que ocurrió en verano. Así que vamos a comenzar por un Fútbol Club Barcelona que obviamente no se entiende, un Barça campeón de Liga 2022-2023 que no se entiende sin esas arriesgadas apuestas realizadas el pasado verano, las famosas palancas, intentando activar, intentando revolucionar, intentando crear una nueva plantilla que pudiese competir por todos los títulos y que sobre todo diese o devolviese al Fútbol Club Barcelona al sitio en el que estaba en las últimas temporadas, dejando atrás esa mala temporada en la que llegó a estar séptimo clasificado, en la que Xavi Hernández se incorporó al proyecto, en la que comenzó el proyecto del entrenador catalán al frente del Fútbol Club Barcelona, un Xavi Hernández que además, después de poder, tener jugadores en su plantilla muy superiores a los que había tenido anteriormente, una plantilla hecha, como os decía antes, para poder conseguir títulos, para poder competir, un Xavi Hernández que ha tenido que ir adaptándose a lo que funcionaba más que a lo que a él le gustaba, pasando de ese 4-3-3 a ese 3-4-3 en ataque, dándole mucha libertad a esos 4 centrocampistas, dando más control a un Fútbol Club Barcelona que comenzó la temporada en un 4-3-3 que convertía los partidos en batallas de ida y vuelta, un Barça que sufría a la hora de defenderse, un Barça que necesitaba a un Marc-André Ter Stegen absolutamente brutal, un Marc-André Ter Stegen que sin duda ha sido para mí el MVP de la temporada, con unos registros defensivos absolutamente tremendos, un Fútbol Club Barcelona que ha batido todos los récords de porterías imbatidas, de goles encajados en la Liga Española y que está muy cerca de poder conseguir también registros absolutamente históricos con respecto a las 5 grandes ligas, un Marc-André Ter Stegen que ha estado siempre presente, un portero alemán que siempre ha asumido su responsabilidad y que ha elevado el nivel volviendo a convertirse en uno de los mejores porteros del mundo, un jugador absolutamente fundamental, para mí el mejor de la temporada del Fútbol Club Barcelona, un Marc-André Ter Stegen que comenzó desde muy pronto a marcar diferencias y que estuvo acompañado sobre todo en ese tramo inicial antes del Mundial con un Robert Lewandowski que nos impresionó a todos, ¿no? Que cumplió, que pasó por encima de las expectativas después de su fichaje por el Barça, después de dejar atrás un proyecto en el que lo tenía todo y apostar por una nueva etapa en el Fútbol Club Barcelona, dejando atrás su éxito, ¿no? sus grandes logros en el Bayern, llegó y la verdad es que el polaco hizo un inicio de temporada absolutamente tremendo, marcando prácticamente en todos los partidos, demostrando que además también es un jugador que fuera del área puede sumar muchísimo porque es mucho más que un delantero centro, es un futbolista completísimo, un Robert Lewandowski que además parecía haberse ganado al vestuario
vestuario rápidamente y convertirse en un líder del equipo azulgrana, aconsejando mucho a los jóvenes, tirándose encima a un equipo que, bueno, pues en ese inicio de temporada sufría, que no estaba consiguiendo ser tan dominador, tan controlador, tan superior como se podía esperar después de, bueno, pues ese tremenda inversión en el verano pasado con las famosas palancas. Entre ellas, una de las más importantes fue la contratación del delantero polaco, que pese a esos problemas iniciales del Barça en la Champions League antes del Mundial, fue sin duda, junto a Marc-André ter Stegen, el gran líder futbolístico de este Fútbol Club Barcelona. Un Barça que no se entiende tan bien, obviamente, sin la figura de un Pedri que con el paso de los meses después del Mundial, con el paso a los 4 centrocampistas, se convirtió en el jugador más importante del ataque del Fútbol Club Barcelona, además decidiendo muchos partidos, dando un paso hacia adelante en la finalización, sumando 6 goles, muchos de ellos en partidos que se decidieron por un tanto, gracias a ese tremendo trabajo defensivo de un Barça que gracias, bueno, pues a partir principalmente de enero, después de la vuelta del Mundial, de la apuesta por ese cuarteto de jugadores en el centro, con Gavi, con Pedri, con Frenkie de Jong y con Busquets, pasó a tener el control de los partidos, pasó a ser más superior al rival, a tener más balón, a dejar ese ida y vuelta que hacía que convertía a Marc-André ter Stegen en un jugador o en un portero fundamental, en un futbolista fundamental para los triunfos del Barça, ¿no? Y acompañado de la etapa o de esos meses de un Pedri maravilloso, llegó también un Ronald Araujo que se ha convertido o que se ha sentado sin ningún tipo de duda como uno de los mejores centrales del mundo. Un futbolista que también tuvo que renovar su contrato a la baja, que tenía ofertas muchísimo más altas, que apostó por el Fútbol Club Barcelona y esta temporada, bueno, pues se ha convertido, como os digo, en uno de los mejores defensores del fútbol mundial, dando exhibiciones, una superioridad física absolutamente tremenda. También un jugador que ha ido creciendo gracias al trabajo de Xavi y a su, bueno, pues capacidad para mejorar, para trabajar. Un Ronald Araujo que se ha convertido, como os digo, en uno de los defensores más impresionantes, jugador con mucho carácter y un líder también en la zaga del Fútbol Club Barcelona. Un Barça que a partir, bueno, pues de ese inicio en el que, bueno, pues hasta la jornada 9 estaban las sensaciones y los resultados, bueno, pues iban partido sí, partido no, llegó ese encuentro en el Bernabéu, ese primer clásico, una prueba de fuego para el equipo de Xavi Hernández, en la que los azulgranas quedaron por detrás en el marcador, perdieron 3-1 con muchísima claridad para el conjunto blanco. Los de Carlo Ancelotti tomaron la delantera, después del Mundial comenzaron también por delante los del técnico italiano, pero en el mes de enero el Barça comenzó a recuperar puntos, comenzó a sumar mucho más que su rival gracias a esos 4 centrocampistas y obviamente también a apariciones como las de un Alejandro Balde, que se ha convertido sin duda en el mejor lateral izquierdo de la liga esta temporada, una auténtica revelación, un futbolista que incluso dejaba dudas en el cuadro o en el club azulgrana, por el que obviamente también se había traído a un Marcos Alonso que en principio llegaba para ser titular, pero que ha terminado siendo relegado a la posición de central zurdo, y veremos qué ocurre con él en la próxima ventana de fichajes. Un Alejandro Balde que muy rápido, ya en la pretemporada, bueno, pues demostró un crecimiento, una personalidad, una superioridad en todos los aspectos del juego tremenda, y que le han llevado a convertirse sin duda en el mejor lateral izquierdo del fútbol español esta temporada. Un Alejandro Balde que también, bueno, pues ha provocado otras situaciones diferentes y lo más importante, ha encajado a la perfección en ese nuevo dibujo de Xavi Hernández, con los 4 centrocampistas, teniendo mucha libertad y demostrando que es un jugador con un físico y con una inteligencia también muy destacada, aunque obviamente tenga que mejorar en algunos detalles. La temporada en la que Sergio Busquets se ha finalmente marchado, y lo ha hecho con un título o con 2 títulos bajo el brazo. Sergio Busquets, un jugador de absoluta leyenda, uno de los mejores pivotes de la historia del fútbol, un jugador auténtico, absolutamente único, un jugador absolutamente
fundamental, sin el que no se entienden los éxitos en las últimas temporadas, ya desde hace muchas temporadas, de este Fútbol Club Barcelona. Un absoluto placer haber podido disfrutar del fútbol de un Sergio Busquets que además se ha marchado dando un buen rendimiento, sobre todo en el día a día, sobre todo en los partidos de Liga, donde ha vuelto a demostrar que es un jugador con una inteligencia, una capacidad, una lectura del juego absolutamente fundamental, y se marcha en una temporada en la que por fin le han encontrado el sitio junto a Frenkie de Jong, con ese 3-4-3, finalmente con ese cuadrado, con esos 4 centrocampistas de Xavi Hernández, con el futbolista neerlandés teniendo que asumir cada vez más protagonismo y respondiendo ante él, pese a los problemas de lesiones que han tenido también esos 4 centrocampistas del Barça, sobre todo Frenkie de Jong y Pedri. Un Jules Koundé que llegaba el pasado verano también como una de esas incorporaciones clave, un jugador que ha sufrido, que se ha tenido que adaptar, que ha jugado muchas veces fuera de posición, jugando como lateral, y que obviamente, bueno, pues no ha podido dar su mejor rendimiento, pero que en el futuro debería ser uno de esos jugadores que suba, que eleva su nivel, pero que ha contribuido de forma evidente, de forma muy clara, también a ese tremendo registro defensivo de un Barça que ha tenido ahí en la defensa, en las porterías a cero, en los partidos ganados por la mínima, principalmente en su principal virtud, en su gran capacidad para ser muy regular, para partir sobre todo del mes de enero, bueno, pues desde el inicio del mes de enero, después de las navidades, tener un crecimiento como equipo, una capacidad de dominar los encuentros, de controlarlos, de finalmente ganarlos, al final más que destacable, ¿no? Con un Andreas Christensen que ha respondido, bueno, pues de forma absolutamente maravillosa, que ha pasado por encima de todas las expectativas, que ha pasado por encima incluso de la expectativa más positiva que se tuviese sobre el rendimiento del futbolista danés, que se ha consolidado en el centro de la defensa del Fútbol Club Barcelona, con una sobriedad, con una bueno, pues inteligencia también, con una capacidad para leer el juego, anticiparse, con una calma absolutamente maravillosa, que le llevan obviamente también a convertirse en uno de los grandes protagonistas del gran trabajo defensivo que ha realizado el Barça, y que le llevan bueno, pues a conseguir este título de Liga, con la consolidación también de un jugador muy especial, un jugador que en mi opinión esta temporada ha vuelto a demostrar que es un jugador que ya es del máximo nivel, que obviamente necesita crecer, que lo va a tener con el paso de los años, yo estoy convencido, pero que esta temporada también, bueno, pues ha sido indiscutible en una de las principales armas que ha tenido el Barça, ¿no? Esa presión alta, esa presión tras pérdida, una de las principales virtudes que ha tenido el cuadro azulgrana, y que le han llevado a sumar muchos puntos, a conseguir muchos goles después de poder presionar y de robar el balón en campo rival. El jugador que más destaca del Barça en esa faceta, sin ningún tipo de duda, es Gavi, un jugador jovencísimo que tiene muchísimo margen de mejora. Y en el extremo derecho, la posición en la que parece que hay más dudas con el Barça, en la que Rafinha y Dembélé se han ido intercambiando los puestos, en el que se han ido intercambiando las posiciones, y en el que ninguno parece dar el salto definitivo de calidad que necesita el Barça, pero siempre dando sobre todo una insistencia, una capacidad para repetir esfuerzos, para intentarlo una y otra vez, que yo creo que al final bueno, pues ha llevado al Barça a encontrar soluciones en partidos, en situaciones, en encuentros en los que parecía que no las encontraba. Estos dos jugadores sin duda han sido grandes protagonistas también, por momentos buenos y por momentos malos, de la temporada del Barça y de su triunfo en Liga, ¿no? Una temporada que también se cierra con las nuevas realidades que han tenido que asumir diferentes futbolistas, como Ferran Torres, como un Ansu Fati que ha estado muy lejos de lo que se podía esperar, que veremos qué ocurre con él en verano, al igual que con Ferran Torres. También Jordi Alba ha tenido que asumir un nuevo papel en el equipo, después de que estuviese muy cerca de marcharse, después de que le fichasen otro jugador como Marcos Alonso. Él finalmente se ha ganado el puesto de revulsivo y de capitán. Veremos qué ocurre con un Jordi Alba que también en momentos puntuales ha contribuido con goles, con asistencias, con pases en el último tercio de campo a las victorias del Barça, victorias muy sufridas de un equipo que tiene mucho margen de mejora,
de un Barça que obviamente, bueno, pues ha tenido un trabajo defensivo absolutamente maravilloso, liderado principalmente por ese tridente, ¿no? Por Marc-André ter Stegen, también por Andreas Christensen y por Araujo, al que hay que sumarle esa presión adelantada, al que hay que sumarle también ese cambio de esquema del paso del 4-3-3 al 3-4-3, un Barça que ha tenido mucho más control, un Barça que ha tenido mucho más balón, que no ha, utilizado tanto los extremos, que ha utilizado cada vez menos los centros laterales, pero que con esas bajas que estuvo en el centro del campo, con la lesión de Frenkie de Jong, también con la lesión de Pedri, el bajón de Lewandowski, la lesión también de Dembélé, una zaga que no ha podido prácticamente formarse en muchos partidos, con Koundé, con Araujo, con Christensen y con Valde, también por diferentes lesiones, un Barça que ha ido sacando los partidos, un Barça que ha sabido sufrir, un Barça que ha tenido sin duda pues a su mejor jugador en el guardameta, un título muy importante, se hizo una apuesta en verano pues absolutamente histórica, el Barça se lo jugaba prácticamente todo en las próximas temporadas y Xavi ha comenzado o ha dado continuidad a su proyecto con este título, también con el de la Supercopa logrado frente al Real Madrid, un título que tiene que servir, yo creo que principalmente para seguir construyendo, para seguir creyendo en un Barça que aún tiene, como os decía y como vuelvo a repetir, mucho margen de mejora, principalmente en ataque, pero un Barça que con este título sobre todo lo que debe hacer es seguir mejorando, no derruir lo que ha ido construyendo, sino a partir de ahí ir mejorando, ir encontrando nuevas piezas y jugadores que cada vez suben más, también con la evolución de muchos futbolistas jóvenes y con el rendimiento que tienen que sostener los veteranos, ¿no? Aunque algunos de ellos veremos qué ocurre con su próximo destino. Al final, un Barça que ha ido cambiando durante la temporada, que ha ido adaptándose, que ha ido mejorando y que ha ido cambiando y sobre todo siendo más eficaz, un Barça que principalmente comenzó ganando en las áreas, luego comenzó ganando a través del juego y que, bueno, pues en el tramo final ha vivido muy relajado después de ese triunfo también en el clásico frente al Real Madrid en el Camp Nou hace un par de semanas. Al final termina su temporada de una forma prácticamente inmejorable, ganando frente al Español en el campo del conjunto perico, así que gran liga del Barça, números espectaculares, veremos qué ocurre la próxima temporada, seguro que tenemos una liga que ya sabéis que vivimos siempre muy de cerca aquí en el canal, muy emocionante. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.